La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia ha organizado el ciclo El Derecho en el Cine, que tiene por objeto la proyección de películas que tienen que ver con el derecho desde diversos puntos de vista. Con ello se pretende ofrecer una muestra de cómo el cine se ha acercado al derecho y a su mundo y de cómo los ha tratado en algunas de sus más notables películas. Este ciclo, El Derecho en el Cine, tiene fundamentalmente una finalidad didáctica. El aspecto lúdico que la acompaña pues es un valor añadido a esa actividad, pero nuestro objetivo fue siempre acercarnos a los problemas que plantea el mundo del derecho con unos medios que quizás son poco convencionales en las facultades de Derecho, y en este caso pues era acercarnos a los problemas jurídicos a través de las películas. Porque el cine se ha ocupado, como no podía ser de otra manera, dada la dimensión social tan importante que tiene el derecho, se ha ocupado, como decía, en muchas ocasiones y a veces con una calidad extraordinaria a ese mundo. De manera que nuestra finalidad primordial siempre fue didáctica. Otra cosa es que después el ciclo, a través de las películas que se van proyectando, ha cobrado quizá también una dimensión más lúdica, porque las películas, y una vez que enumeremos aquí las que estamos proyectando, tienen tal calidad que incluso aquellos que no se interesan demasiado por el mundo del derecho se han enganchado a nuestro ciclo. En este ciclo se abordan temas procesales como en La Pasión de Juana de Arco, películas cuyo tema central no es el derecho, pero que tienen dimensiones jurídicas como Matar un ruiseñor, o películas que hacen referencia al mundo que rodea al derecho, como es el caso de Testigo de Cargo. Otras películas, en cambio, no tienen como tema central el derecho, como era el caso de esta película, pero sí que presentan importantes dimensiones jurídicas. En este caso es el de Matar un ruiseñor, de Robert Mulligan, de 1962. Es una película que, aparte de tener una fotografía espléndida y de que el director haya ejercido un trabajo brillantísimo en la misma, presenta también un problema importante, que es el problema del racismo, que es un problema que también atañe al mundo del derecho. Otras películas, en cambio, son películas propiamente procesales, como el caso de la última película de este ciclo, La Pasión de Juana de Arco, de Carl Dreyer, de 1928, en la que se tiene ocasión de asistir a la vista oral de un proceso penal, en este caso el proceso que se siguió a Juana de Arco, y que en el caso de la película de Dreyer está basada directamente en las actas mismas del proceso, con lo cual creemos que es la película estrella del ciclo y por eso va a ser la última en proyectarse como cierre de este primer ciclo. Por último, hay películas que hacen referencia al mundo que rodea el derecho. No son tanto los problemas que suscita el derecho o la justicia, los problemas de la justicia, como de todas esas personas que viven en torno a los problemas del derecho, y singularmente aquí nos hemos fijado en la figura del abogado. En este caso y para este primer ciclo contamos con una película de Billy Wilder de 1957, Testigo de Cargo. Nosotros en las películas que estamos proyectando procuramos que aquellas que se detienen en este aspecto del derecho sean lo más rigurosas posibles en ese sentido. Y también hemos programado películas que no se centran solamente en el aspecto procesal. Por ejemplo, El Verdugo o de Luis García Berlanga, en ningún momento aparece un proceso en la película, pero sí es una película que presenta dimensiones jurídicas, pues la cuestión de la objeción de conciencia, de la lucha entre la conciencia del individuo y el deber jurídico, como es el caso del Verdugo, que hemos considerado importantes para ilustrar el ciclo que estamos programando. Sí nos hemos dado cuenta de las posibilidades que tiene la imagen a la hora de presentar los contenidos y los problemas del mundo del derecho. Quizá sí sirva en adelante como un acicate para que los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad a Distancia
puedan programar vídeos también, porque la imagen acompañada de la palabra creo que en el mundo del derecho tiene muchas posibilidades. De hecho, este ciclo así lo viene confirmando. La imagen tiene mucha más fuerza que la palabra muchas veces y nos hace percibir aspectos y matices que muchas veces en el mero texto, por ejemplo, si nosotros estamos estudiando un proceso judicial y estamos viendo cómo se desarrolla ese proceso, muchas veces, si además contamos con una imagen que ilustre el desarrollo de ese proceso, nos damos cuenta de facetas nuevas. La policía afirma que estaba en Guildford la noche que estalló la bomba. Díganos, ¿dónde está? En un parque de Londres. Hoy vamos a ver la película En el nombre del padre, como me imagino que sabréis, dirigida por el director irlandés Jim Sheridan en 1993. La película narra, cuenta el célebre caso de Guildford, de los acusados por haber cometido en el año 74, en octubre de 74, el primer atentado del IRA en suelo inglés, concretamente en el barrio londinense de Guildford. Estos cuatro de Guildford, a partir de entonces se les conoció por ese sobrenombre, fueron acusados de haber cometido el atentado y fueron encarcelados, condenados a cadena perpetua. Uno de los cuatro acusados, Jerry Conlon, escribió años más tarde unas memorias donde contaba todo lo que sucedió. Le condeno a cadena perpetua y sentencio que cumpla un mínimo de 30 años. Por la lógica, ¿verdad?, de los intereses transpersonales, se justifica que algunos inocentes tienen que morir. Esta es una legitimación que utilizan todos los terroristas en sus alegatos, desde Brigadas Rojas, a la banda Baader-Meinhof, al Grapo, a la ETA, todos utilizan la misma legitimación. Estamos en guerra contra el Estado. Es el Estado el que no se deja estar en guerra contra él. Pero nosotros estamos en guerra contra el Estado. ¿Por qué? Porque la lógica de la guerra legitima acciones que en el ámbito civil no estarían legitimadas. Y en consecuencia se justifica incluso la propia muerte de inocentes. Claro, es evidente que yo creo que los juristas y los defensores de los derechos humanos en lo que estamos es en deslegitimar determinadas acciones que hasta ahora han estado legitimadas en un conflicto bélico. Miren ustedes, es que hoy Hiroshima y Nagasaki constituyen un acto de terrorismo, un acto de genocidio. Y nadie lo podría mantener hace años. ¿Por qué? Por una lógica utilitarista. Es que a lo mejor con esto evitamos que mueran otras personas. Mira, allí murieron miles de inocentes. Claro, hoy la sensibilidad colectiva, gracias a los derechos humanos, hace que cuando las potencias internacionales, la OTAN, interviene en Yugoslavia, caramba, los objetivos son medidos, ¿verdad? Y a ver si es posible que no muera nadie que no sea, de algún modo, persona muy significada dentro del conflicto. Es decir, miembro activo, ¿verdad?, del ejército opositor. Entonces, está claro que, planteado así, la solución policial al terrorismo no existe. Y yo lamento decirlo. Es decir, no hay solución policial al terrorismo cuando el terrorismo está adornado de ese transpersonalismo de una identidad colectiva. Le juro por Dios que estaba con un hombre cuando estallaron las bombas. En un orden jurídico estricto, la primera cuestión que a mí se me plantea es la valoración procesal de la confesión de los imputados en el juicio. La confesión del reo ha seguido una trayectoria en la historia del derecho conocidísima. Empieza por ser prueba definitiva y yo creo que es en el siglo XVII cuando realmente la sociedad, en el siglo XVIII, cuando la sociedad se escandaliza y dice basta. Pero seamos nosotros
sinceros dentro de esta sociedad al cabo hipócrita. La sociedad dice basta solo con los labios, mas no con las manos, porque la tortura para obtener la confesión sigue practicándose a partir del 18, con otros modos, con otros medios, pero siguen practicándolo los mismos funcionarios u otros que hasta entonces lo habían practicado. Es claro que todo esto tendría una solución muy fácil con la sanción penal de los que cometen tales delitos, pero están bien asegurados cuando los llevan a cabo. Jurídicamente, y esto es lo importante a mi modesto entender, la valoración de la confesión permanece en el tiempo en la historia del derecho. No se ha descartado de un modo rotundo y existe una inclinación permanente en los juzgadores, me refiero a España y a toda Europa, digamos a todo Occidente, a aceptar en gran medida la eficacia de la confesión si se produce. Esto es mentira según la letra del derecho, es realidad en la práctica forense. Y hay algo que a mi entender viene a demostrar de un modo definitivo lo que modestamente estoy sosteniendo. Y es que al mismo tiempo que en los códigos procesales se autoriza a los imputados, a los procesados, a los acusados, a no declarar contra sí mismos, incluso a no prestar declaración, en nuestras propias leyes procesales, en la ley de enjuiciamiento está. Al mismo tiempo que las constituciones democráticas, y en la nuestra felizmente está en el artículo 24, al mismo tiempo que las constituciones autorizan a todos los ciudadanos a no declarar contra sí mismos y a no prestar declaración cuando están acusados, esos mismos códigos procesales, y no por excepciones, sino en norma general y por tendencia muy reiterada y muy moderna de los más prestigiosos penalistas, esas mismas leyes procesales admiten que cuando se trata de los delitos menores, la confesión del acusado y la aceptación por él de la pena que para él se pide sea definitivo para la terminación del juicio y para que se dicte sentencia. Estas normas, a mi modesto entender, y sé que con esto me estoy oponiendo a criterios autoritarísimos, estas normas procesales, a mi entender, vulneran la mucho más esencial norma jurídica que rechaza toda eficacia probatoria a la confesión del reo. El acusado queda absuelto de culpa. Este primer ciclo del derecho en el cine va a cubrir un espacio con sesiones mensuales desde noviembre hasta mayo. Las películas se están proyectando en el Salón de Actos de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y se proyectarán previsiblemente hasta el final en dicho salón. Normalmente son a las 4 de la tarde, el día no es un día fijo porque pretendemos dar juego a las personas que si fueran siempre en lunes no podrían nunca asistir o siempre en martes, de manera que procuramos que haya una alternancia en los días de la semana. First the flame is blue and then gets a red hue and then it's white heat. You can get that kind of glow when the hot trumpets blow the right heat. Turn